Sí. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Más o menos va teniendo su público el ciclo. Bueno, como ya me habéis oído siempre el rollo, siempre digo lo mismo. Paso directamente a quien va a presentar a Angar. Hola. Mariona Benedito, que va a presentar a Angar. Y ya se lo vas a contar tú todo. Venga. Bueno, muchas gracias. Gracias, Moisés, por este programa tan suculento, ¿no? Jamón, jamón, y por traernos prácticas vecinas y amigas, así que podamos disfrutar esta sesión y después alargar en la noche de Barcelona con Eduardo. Para mí es un placer doble porque conozco a Eduardo como amigo, si me permites, y porque damos clases juntos en Madrid. Y también porque yo estoy aquí y soy una generación mucho más mayor, es decir, que estoy hablando desde realmente los que crecimos con la estética irreverente de Jamón Jamón, de Vigas Luna, ¿no? y de Chimo Bayo incluso, ¿no? Como esta estética, esa fascinación por lo cañí y un poco chusquero, ¿no? Y en cambio, aquí aparece Eduardo, que es una persona más dandy, más educada en la academia americana, con sus másters en Harvard y su educación y sus clases en Penn State o Michigan, de una manera desde una manera mucho más sofisticada de armar un estudio y de tener una práctica de arquitectura, porque si nosotros nos criamos desde, ¿no?, a golpe de concurso ganado o de Europan, un concurso que no nos daba casi tiempo de pensar ni siquiera en qué nombre íbamos a tener, ellos, o Eduardo sobre todo, ¿no? Entiendo que es un dispositivo narrativo, más que una sola práctica de arquitectura. Entiende que la imagen, la narrativa, hay una estrategia como cultural detrás de un proyecto, ¿no? Me parece que Angar es un dispositivo certero, que envidio en el sentido de que sabe o quiere saber dónde va y que cura cada acto que hace, desde los sílabus docentes, desde los viajes de estudios o desde sus proyectos, ¿no? Desde esta precisión técnica que va desde lo más micro, seguramente se explica unas prácticas que en verdad son pequeñas, pero que tienen una estética muy definida, una sensibilidad constructiva muy afinada, muy precisa y una atención al detalle técnico muy minuciosa, ¿no? Angar cuestiona los espacios convencionales, desplazan los materiales desde lo más industrial y los elevan a elementos, lo convierten en un elemento doméstico y sensible, digamos. Y cada proyecto para él es un viaje, ¿no? Y cada viaje es una oportunidad de aprendizaje, y creo que esta actitud abierta, apasionada y optimista es envidiable. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Eduardo, por venir, y es un placer tenerte aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Mariona, por la presentación. Me hace mucha ilusión que hayas sido tú quien la haga. Bueno, y gracias a Moisés por organizar el ciclo y a Gemma y a Àngels por toda la gestión. Cuando Moisés me invitó a participar en este ciclo y me comentó que se iba a llamar Jamón Jamón, empecé a pensar cómo podíamos como hilar, a lo mejor, como dice Mariona, porque tengo una obsesión narrativa importante, y cómo podía hilar, digamos, este ciclo en mi propio trabajo, ¿no? Entonces tuve como una idea muy tonta, pero que espero que me sigáis, ¿no? Que si el ciclo se llamaba Jamón Jamón, la charla se tenía que llamar Pan con Pan. Y lo que vamos a hacer aquí, y voy a hacer aquí un pequeño como
triple salto mortal con tirabuzón semántico, entonces necesito que me acompañéis y que me sigáis para ver si caigo de pie. Es el hacer una presentación en la que se defienda una arquitectura hecha de pan, ¿no? ¿Y a qué me refiero con arquitectura hecha de pan? Me refiero a una arquitectura que no es superflua, una arquitectura que reconoce, que se construye a través de una serie de sistemas, procesos y estructuras ajenas a la disciplina más dogmática de la profesión, ¿no? y que sin ellas no podríamos elaborarla, ¿no? Y es cierto que el jamón es el que significa al pan como bocadillo, ¿no? Pero vamos a intentar en esta charla defender que un bocadillo solo de pan no es comida de tontos y que además es necesario, ¿no? Esto fue una intencionalidad que ya comenzó un año antes de montar el estudio, en una exposición que monté con mis co-fellows de la Universidad de Michigan, Matías Kaufmanis y Jacob Commercy, una exposición que titulamos Práctica, Producto y Protocolo, y que era una exposición que lo que hacía era poner el foco en todos aquellos procesos inmateriales, sistemas, tablas de Excel, organizaciones financieras y estructuras domésticas, que al final son las que muchas veces son las que arman la producción de arquitectura, ¿no? Mucho antes de empezar el proceso de diseño, y que como arquitectos debíamos de entender que si no participábamos de todos estos procesos, nos quedábamos como relegados simplemente a una posición como subyugada, como de mero diseñador, ¿no? Y que por lo tanto debíamos de tener como cierta agencia en ello, ¿no? A modo así como de provocación, un poco macarra, diseñamos una serie de modelos financieros o formas financieras de diferentes proyectos con diferentes programas y tipologías arquitectónicas que permitían luego poder desarrollar incluso formas arquitectónicas, ¿no? En medio de una especie como de absurda provocación entre la lógica y la similitud de las formas financieras y la producción arquitectónica, ¿no? Esta forma de pensar o de entender que la producción de la arquitectura va mucho más allá de simplemente el crear un espacio, vamos a decir, climáticamente controlado, donde ocurre una serie de programas o de actividades, viene un poco de donde soy. Yo soy de Murcia, me crío a las afueras de la ciudad de Murcia, una organización justamente al lado de este desarrollo abandonado, junto con otros desarrollos abandonados que habían sido fruto de la especulación de la inmobiliaria del 2008, ¿no? Y desde muy temprano entiendo que cuando la arquitectura se entendía no solo como lo dicho, ¿no? Como 4 paredes y un espacio a controlar, sino que era algo más en el que la arquitectura podía impactar en el territorio, que la arquitectura podía entenderse como en este caso, como una mera especulación inmobiliaria. Es algo que digamos como que me ha marcado en toda mi carrera, ¿no? y que al final como que he comprendido desde muy pequeño, ¿no? Cuando durante mis estudios en Estados Unidos gano una beca de la KPA Foundation para viajar por el mundo, decido centrarme en fotografiar y documentar abandonos inmobiliarios y proyectos inmobiliarios que evidenciaban la relación de la producción arquitectónica con los sistemas de financiación y de inversión inmobiliaria, ¿no? Empezando desde el campo de Cartagena, porque bueno, si vives fuera siempre y te dan una beca para viajar, tienes que gastarte un poquito ese dinero en volver a casa, pero también la ciudad de Dubái, digamos, estado fantasma, como lo llama Keller Sterling, en el que se alberga, digamos, cantidades ingentes de capital enmascarado en formas inmobiliarias, a los desarrollos del desierto de Nevada, a las afueras de la ciudad de Las Vegas, la ciudad de Hong Kong, o los desarrollos más utópicos fallidos como el proyecto de California City, ¿no?
Entonces, cuando llega el momento de montar mi estudio, tengo una cosa muy clara, y es que el estudio no quiere, digamos, participar de esta idea megalómana que nos habían enseñado en la carrera de arquitectura, de hoy haces la pequeña reformita del amigo que te echa un cable o del familiar, ¿no? Las 3 Fs, ¿no?, que dicen en inglés, el family, friends and fools, amigos, familiares y locos, ¿no? Son los primeros clientes, pero que luego en algún momento conseguirías como el gran proyecto que te han inculcado, ¿no? El gran palacio de convenciones, o ese gran encargo que definiría tu carrera, ¿no? Y que por lo tanto para mí, para evitar, digamos, esa tesitura, el proyecto tenía que estar acotado en una franja de tiempo concreta, para ser lo más contemporáneo posible, y que además, digamos, esa franja de tiempo fuese lo suficientemente larga como para poder demostrar mientras haces, pero lo suficientemente corta como para poder definirla en un periodo concreto, ¿no?, en una generación, ¿no? Y por tanto decidí que el estudio tendría 10 años de duración, que empezaría el 1 de enero del 2021 y terminaría el 31 de diciembre del 2030, ¿no? ¿Y por qué darle fecha caducidad a un estudio, ¿no? Al final viene de entender al final que la producción arquitectónica va más allá simplemente como de uno mismo, ¿no? Y saber que lo que haces excede un poco como tus propias capacidades, ¿no? Que cuando empiezas el estudio y cuando lo termine, yo habré cambiado, mis ambiciones serán diferentes, mi situación personal será diferente, la sociedad habrá cambiado, los encargos habrán cambiado, como ya han cambiado en los últimos años que llevamos con el estudio abierto, y que por lo tanto una misma estructura no podría hacer referencia a un contexto completamente diferente, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasados esos 10 años, el estudio, digamos, terminaría para replantearte la posibilidad de si se convertiría en otra cosa o no, ¿no? Al final es un tema, es una actitud que es bastante común en estructuras a lo mejor más corporativas, ¿no? El 10-year plan no es una cosa tan ajena en el mundo, digamos, corporativo, ¿no? Pero que traído a una práctica que es básicamente un estudio boutique, pues podía aportar como otro tipo de valores, ¿no? Una cosa importante que se decidió es que habría una entidad, la Aum Foundation, una entidad sin ánimo de lucro, que es la que controlaría el trabajo del estudio, una entidad que está compuesta por una serie de amigos cercanos, algunos arquitectos, otros no, que velarían porque esos valores que escribí en solitario el primer día del estudio no se perdiesen, ¿no? Y a este grupo de personas se les envía anualmente un informe, un annual report que llamamos, que hace un resumen de todo lo que se ha trabajado en el estudio durante ese año, los proyectos que se han realizado, los que no, los que están en proceso y demás, ¿no? Un annual report que empezamos a vender y a publicar más bien hace un par de años, ¿no? Y bueno, vamos un poco retrasados, vamos por el número 2, pero bueno, las cosas que haces por placer siempre las acabas posponiendo, ¿no? Y que al final, bueno, son resúmenes de lo que evidencian un poco la producción de ese año, ¿no? Entonces ahora mismo me encuentro en el 5º año, en el Ecuador del estudio, que es un momento bastante clave. La verdad es que me hizo ilusión que Moisés me invitase a la charla, sobre todo como por el hecho de estar ya en el 5º año. El 1 de enero de este año hicimos ya 5, y entonces me ayuda como a poder echar un poco la vista atrás y entender el trabajo que se ha hecho en estos últimos años, ¿no? Y echar la vista atrás también al propio estudio como estructura, ¿no? El montar un estudio joven, y aprender no solo a llevar a llevar nuestra arquitectura, sino al final llevar una empresa y poder vivir de ella, ¿no? Entonces, en este pequeño diagrama que he hecho, muy bobo, pero que bueno, que explica las
las ganancias del estudio en función de... Bueno, el resultado del estudio en función de los ingresos y los gastos, ¿no? Que explica que, bueno, en los primeros años no fuimos rentables, empezamos a ser rentables a partir del cuarto año. Los primeros años no conseguía controlar los gastos, había algo ahí que no estaba funcionando. A partir del tercer año pido ayuda a alguien que me ayude a gestionar todo esto, y ahí es cuando ya la línea empieza a cambiar de dirección hasta eso, ¿no? hasta llegar a este cuarto año en el que por fin ya hemos podido rentabilizar el proyecto del estudio, ¿no? Entonces, esto es un poco la estructura, digamos, esto es el estudio un poco en resumen, y ahora voy a explicar los proyectos. Entonces, siguiendo un poco el símil del pan, he organizado los proyectos en dos tipos: los proyectos corteza y los proyectos miga. En Murcia decimos molla, creo que en catalán también se dice, ¿no?, la molla del pan. Y bueno, entonces los proyectos corteza, los proyectos molla, la corteza la he organizado como aquellos proyectos que parten de estructuras tipológicas, es decir, del entendimiento de una imagen concreta que es capaz de transmitir un significado, en este caso el de una barra de pan, porque al mismo tiempo es capaz de contener un espacio, ¿no?, el interior de la barra, y pero al mismo tiempo tiene unas formas derivadas de una estructura y sistemas constructivos particulares, ¿no? Y aquellos proyectos que llamamos topológicos, porque, digamos, no parten, digamos, de una forma concreta, ¿no?, de una geometría concreta, sino de una serie de relaciones entre cosas, ¿no? No hay una serie de sistemas en los que no hay formas, sino lo que hay son vinculaciones entre diferentes espacios y elementos, ¿no? Entonces, los proyectos topológicos, la idea del cuarto se vuelve realmente importante, ¿no? Estos proyectos son todos reformas, en el que, viviendo en la ciudad de Madrid y operando como un estudio joven en la ciudad de Madrid, es inevitable que gran parte de nuestra producción arquitectónica, al igual que muchos estudios jóvenes en Barcelona, es la reforma, pues debido a muchos factores, ¿no? El interés creciente por el centro de la ciudad, la enorme especulación y locura que vive la ciudad de Madrid en los últimos años, ¿no? Y entonces, a la hora de abordar todos los proyectos que nos han ido entrando, y sobre todo uno de los primeros proyectos del estudio, lo entendimos como una posibilidad de explorar la idea del cuarto como elemento más básico de la construcción de la arquitectura, ¿no? Hay un proyecto que me encanta, que es el One Room Apartment de Cornelius Meyer, ¿no? Un apartamento tan pequeño que es capaz de resolverse enteramente en una sola habitación, ¿no? Pero más que todo esto, otro de los temas que también me interesan es el entender los cuartos no tanto como espacios de programa, sino como estas villas paladianas en las que hay un perímetro concreto, en este caso muchas veces el rectángulo áureo, y una serie de espacios que no son habitaciones, no tienen programa asignado, sino que siempre tienen diferentes espacialidades, diferentes orientaciones, diferentes condiciones atmosféricas, cantidad de iluminación, ventilación y demás, y que el usuario podía, digamos, programar como quisiese, ¿no? Una actitud que también muchos estudios jóvenes, especialmente también en Barcelona, hemos practicado, ¿no? y han practicado. Pero es verdad que a partir del siglo XIX el espacio doméstico se sobreespecifica, ¿no? No sé si se ve bien por ahí, ¿no? Pero pues pone aquí el dining room, el cuarto de comer, ¿no? El morning room, el cuarto de la mañana, ¿no? El gentleman's room, el cuarto de los hombres, ¿no? Y llega un momento en el que el espacio doméstico se convierte en una especie como de refugio del exterior, en el que cada habitación tiene que ser especificada para un uso concreto, en el que al final el usuario se veía como subyugado a hacer una tarea específica en un espacio concreto, ¿no?
algo que incluso en la propia racionalización del espacio, en el movimiento moderno, no se llegó a perder, ¿no? Se seguía, digamos, organizando las habitaciones en una serie de estancias con jerarquías, en este caso más abstractas, pero igualmente de diferentes tamaños y que por lo tanto podían llevar a organizar los programas de forma diferente, ¿no? Y que a lo mejor nosotros nos sentíamos más cómodos con la referencia del Coop Zimmer de Hans Mayer, ¿no? Una habitación abstracta en el que son simplemente los objetos los que son capaces de darle significado al espacio, ¿no? En el que ves una cama individual con una silla plegada y demás que te dice que potencialmente aquí pueda vivir una persona que vive sola o soltera, pero que le gusta invitar a gente, ¿no? Porque hay una silla en la pared y escuchar música, ¿no? Entonces, si hacemos un pequeño repaso sobre la vivienda social, al menos en Madrid, que es donde opero la mayoría de los casos, del siglo XX, nos damos cuenta, en diferentes casos, que siempre son una serie de particiones organizadas de estancias y cuartos, en el que ya su propia disposición, su propio tamaño, nos está diciendo, digamos, qué tipo de programa está asignado a ellos, ¿no? Y por lo tanto, entender que en los últimos 100 años el entendimiento del espacio doméstico como una subdivisión de habitaciones programadas no ha sido cuestionado o prácticamente no ha sido cuestionado hasta el último lustro, ¿no? Entonces, nos llega uno de los primeros proyectos del estudio, una reforma de un apartamento para un cliente que no sabemos, porque lo van a reformar y lo van a vender. Y tenemos este perímetro, una vivienda casi rectangular, con esta chimenea en esquina, con unos grandes ventanales que dan a norte, ¿no? Y entonces, al igual que en esas villas paladianas, se genera una retícula espacial que organiza los cuartos, las estancias en 4 cuartos iguales de 3,6 por 3,6 metros, y lo que permite es, digamos, crear una serie de espacios que, bueno, que esto ya es conocido, no os voy a contar nada que ya no sepáis, ¿no? Con programas, digamos, sin asignar, ¿no? Una forma de, por nuestra parte, como de intentar luchar contra el mercado inmobiliario sin escapar de él, ¿no? Es decir, pues nos preguntaban cuántos dormitorios tiene la casa, ¿no? Para venderlo luego en Idealista, ¿no? ¿Tiene un dormitorio? Tiene 2, y pues puedes poner los que quieras, ¿no? Lo que tú quieras que sean, ¿no? Era una estancia bastante abstracta, con pues, técnicas que conocemos todos los arquitectos, ¿no? La enfilada espacial, los reflejos de los espejos, que generan una especie como de isotropía espacial bastante mágica, en el que la materialidad pues intenta aportar, pero al mismo tiempo enfatizar esta idea de la abstracción del espacio, ¿no? Incluso diluir un poco sus límites y generar ciertas ficciones, ¿no? La casa gana el premio Coam Emergente ese año, la reforma, y un periodista del País decide hacerse eco de ello, sale en el casi toda página en el suplemento de Madrid, con este título muy de clickbait, pero bastante horroroso, ¿no? De vivienda barata convence a la crítica, ¿no? Pero que funcionó porque nos empezó a llamar mucha gente que quería una vivienda muy barata y que nos llamaban para que si le podíamos reformar su casa por 15.000 euros, ¿no? Y señora, no, con eso no hacemos ni el baño, ¿no? Pero sí que es cierto que más allá de muchas llamadas fallidas, esto nos dio pie, nos abrió a otros encargos que sí ocurrieron y que nos permitieron desarrollar esta misma idea de la subdivisión espacial en unos 8 proyectos que se desarrollaron a lo largo de unos 3 años, ¿no? Y que al final seguían todos la misma lógica, la misma estructura, con diferentes formas, con diferentes tamaños, con diferentes ideas. En este caso, unos pisos dobles que utilizaban como siameses, en el que el espacio era igual para ambos pisos porque estaban dentro del mismo perímetro, a proyectos más grandes.
pero siempre siguiendo la misma intención de que una retícula, digamos, infinita y, digamos, aplastada contra un perímetro que podía estar en cualquier lugar, en el que los proyectos no eran iguales los unos a los otros, pero que un mismo sistema podía llegar a generar diferentes soluciones, pero al final me interesaba mucho casi como las mismas perspectivas, ¿no? Casi como poder generar el mismo espacio interior dentro de perímetros completamente ajenos, ¿no? Casi como edificios que no tenían fachada, ¿no? Proyectos, como os digo, como bastante, en ese sentido, bastante abstractos, con una serie de visuales conectadas, de espacios, en el que se jugaban con ciertos momentos como de doppelganger, ¿no? Como de espacios siameses que parecían iguales, pero que en realidad no lo eran, que llevaban a sitios parecidos, pero que a lo mejor no tenían por qué serlo, ¿no? Momentos otra vez de los espejos que generaban ciertos reflejos y ciertas ficciones, etcétera, 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 ¿no? Yo como que visto todos, ¿no? Incluso como el momento en el que a lo mejor el propio sistema choca contra el perímetro de la vivienda y por lo tanto la cocina tiene que ser triangular, ¿no? Entonces, bueno, se desarrollaron varios de estos proyectos que siguieron una lógica bastante común, que luego seguimos de otra forma relativamente parecida cuando hace menos de un año nos mudamos a nuestra nueva oficina, un espacio en el barrio de Chamberí, en Madrid, un espacio alargado, típico espacio de taller mecánico que hay tantísimos en la ciudad de Madrid, de 18 metros de largo por, otra vez, casi unos 3,6 de ancho, ¿no? Y que a la hora de decidir cómo operar en él, más que, digamos, establecer como una retícula divisoria, se decidieron crear una serie de planos que lo que hacían era generar otra vez condiciones espaciales diferentes, ¿no? Relaciones entre diferentes espacios, ¿no? Que si se acercaba demasiado a la pared, comprimía el espacio para generar un almacén o para generar una zona de paso en la biblioteca y separarla de la zona de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de resolver este proyecto, me interesaba también la idea de que estas piezas, ¿no? estos planos flotantes, fuesen una traslación directa como del dibujo a la realidad, ¿no? Y se construyeron con unas paredes de chapa de 6 milímetros de grosor, que simplemente trataban como de reducir la arquitectura al máximo, ¿no? Y a la pared ya prácticamente ya no es pared, es simplemente una pura división que intenta comprimir y descomprimir un espacio para generar diferentes como situaciones de paso, de circulación o de estancia, ¿no? Con ciertos elementos como las mesas o la zona de reuniones, con estas patas hidráulicas, siempre incorporando a lo mejor ciertos objetos que te devuelven otra vez como a la vida real, ¿no? Fuera como de la abstracción del espacio, ¿no? Como pues a lo mejor también el lavabo, ¿no? Y los proyectos tipo, ¿qué tal? Vamos bien, ¿no? Se hablaba ahora de los proyectos topológicos, ¿no? Aquellos proyectos que como que no tienen forma porque son espacios interiores, porque son sistemas que al final lo que hacen es generar diferentes relaciones entre los espacios, ¿no? Comunicaciones entre las estancias de estos apartamentos que os he mostrado, e incluso los diferentes espacios de compresión o descompresión en nuestro propio estudio, ¿no? Los proyectos que vienen ahora son aquellos que entienden la tipología como una herramienta de creación y de elaboración de arquitectura, ¿no? La tipología entendida de varias formas, ¿no? En este dibujo de Darcy de los diferentes tipos de pez, ¿no? En el que explica que al final tenemos un pez matriz que si los tiramos, deformamos y según nos plazca somos capaces de generar todas las especies de peces que hay en el mundo, ¿no? Pero que entiende al final el tipo de pez como una forma, digamos, como un tipo base, ¿no? Casi una especie como de tipo neoplatónico, ¿no? que vamos modificando, pero que al mismo tiempo es una imagen concreta, ¿no? Todos ellos, si los miramos, somos capaces de entender que son peces, ¿no? Pero también el trabajo de los Becker, ¿no? En el que entendemos que hay
a lo mejor un programa asignado concreto, pero hay unas formas concretas que si las aislamos por separado son todas radicalmente diferentes entre ellas, ¿no? Pero que cuando las miramos las 9 a la vez, hay algo que todas tienen en común, ¿no? Ese algo que todas tienen en común, ese es el tipo, ¿no? Y eso es lo que nos interesa sacar de los proyectos, ¿no? Algo que Moneo escribió en su artículo On Typology en la revista Oppositions del MIT, un texto fundamental para entender, digamos, el devenir y la comprensión de la idea de tipología en la historia de la arquitectura desde el siglo XIX, ¿no? Y que para el propio Moneo empezaba, la primera frase del texto, así a modo como de puñetazo en la mesa, decía que, oye, que preguntarse qué es la tipología es preguntarse la propia naturaleza de la arquitectura en sí misma, ¿no? Pero sí que es cierto que Moneo, digamos, encapsulaba en una especie como de vacío la arquitectura o la tipología arquitectónica en una cosa, digamos, como intocable, totalmente ajena a todos los contextos que al final afectan nos afectan tanto como sociedad, pero también como arquitectos, ¿no? Es decir, no, para mí la tipología arquitectónica es algo que también lleva embebido temas de clase, de política, de economía, de género, de raza, y que por lo tanto no podemos como desasociarlos de ella, ¿no? Pero que sí que es importante entender que la tipología al final es una herramienta que está ahí para, en momentos de crisis, sobre todo, ¿no? Volver, digamos, a comprender qué es la arquitectura, ¿no? Entonces voy a explicar unos pocos proyectos, ¿vale? Que siguen la lógica de la tipología como desarrollador, como generador de proyecto, ¿no? El primero de todos es Mi Casa, un apartamento que en el centro de Madrid, que denomino Studiolo, haciendo referencia a los estudiolos italianos renacentistas, estas cápsulas de madera dentro de los palacios de los duques, ¿no? Que se utilizaban para el retiro, la contemplación y la reflexión, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro maravilloso de San Jerónimo en su estudio, ¿no? Y este sería el tipo. Muy parecido, ¿no? Volvemos a tener un perímetro dado, como los proyectos de antes, ¿no? Otra vez, otro apartamento, ¿no? Unos grandes ventanales, dando norte, otra vez, ¿no? Pero que en este caso, más que querer generar una serie de condiciones espaciales y demás, se intenta desarrollar el proyecto a través de una idea, a través de la tipología del estudiolo, en el que se introduce una cápsula de madera, de DM verde, que es la que va a albergar la zona más tranquila de la casa, la zona de dormir, la zona de reflexionar, para poder liberar el espacio que ya veréis por qué, ¿no? Entonces al final se crea esta cápsula, esta caja donde uno se mete a dormir, forrada por una serie de elementos que también pues vienen de mis propios intereses materiales, ¿no? De utilizar materiales a lo mejor ajenos a la concepción típicamente residencial, ¿no? Pero que se pueden traer y que tienen valor para usarlos en este proyecto, ¿no? Para luego liberar un espacio mucho más limpio en el que hay una serie de objetos flotando que de vez en cuando se convierten en lugares de fiesta para generar cenas, presentaciones de marcas, shootings, eventos y demás, ¿no? Una forma de abrir el espacio doméstico a un ámbito mucho más público, en el que se diluye, digamos, la convención más tradicional de lo que es una vivienda, ¿no? Y compartir nuestra casa con todos, ¿no? Hace unos años nos llama un cliente para desarrollar un proyecto en una bodega a 40 minutos de Madrid, en la provincia de Guadalajara. Un cliente que ya le habíamos reformado, una casita de aperos que está aquí,
en la bodega un par de años antes, ¿no? Y que nos pide el proyecto de desarrollar un hotel en el complejo en colaboración con un conocido arquitecto japonés. Un proyecto que estaría, digamos, en este grupo de árboles mirando hacia el viñedo, que es toda esta plantación de aquí, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al tipo, ¿no? Cuando entramos en el proyecto decidimos, estudiamos, digamos, qué tipologías nos pueden interesar, cuáles nos pueden funcionar y con las que podemos trabajar, ¿no? Entonces decidimos trabajar con la idea del patio cerrado, del hortus conclusus, ¿no? Tampoco hemos inventado nada nuevo, ¿no? Pero que era una idea potente que nos permitía, digamos, poder encapsular en un espacio totalmente vasto y extenso, casi sin límites, ¿no? Una llanura castellana en la que no había puntos de referencia, poder generar un recinto controlado y cerrado desde el cual poder operar y desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, para ello desarrollamos un gran muro circular que contendría todo el complejo del hotel, compuesto por una serie de pabellones, tangentes y perpendiculares que tendrían los espacios de restaurante, recepción, un pequeño spa, la zona anexa de staff y luego una serie de pabellones en el centro que son las habitaciones. El proyecto ahora mismo se está licitando para construir y que a modo como de pareados organizan el proyecto, ¿no? Ha sido un proyecto muy complejo y esto al final lo aprendes con la propia práctica de la profesión porque tuvimos que tramitar un complejo estudio de impacto ambiental que fue aprobado por tanto la administración pública como todo tipo de organizaciones medioambientales para conseguir, digamos, que el proyecto no tuviese un enorme impacto en el territorio, sino que además pudiese el territorio de cierta forma beneficiarse de él, ¿no? El cliente, que es un conocido artista, ha ido incorporando una serie de estructuras ya al terreno, en el que espacios de trabajo, de pintura, una sala de exposiciones, y ha ido poco a poco activando todo el complejo a la espera de que llegue este proyecto, ¿no? Algunas imágenes del proyecto desde fuera, ¿no? En el que al final la imagen esta del huerto trata de hacer que el proyecto en cierta forma casi ni exista, ¿no? Muros, este gran muro circular que nos puede incluso recordar a un ruedo, ¿no? Una estructura muraria que tipológicamente no se nos hace ajena en un contexto como este, ¿no? Entender un poco dónde estamos y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para luego descubrir en el interior pues un mundo pues mucho más fértil, en el que encontramos una serie de láminas de agua y una serie de plantaciones autóctonas que nos permite, digamos, entender y valorar el entorno natural en el que estamos, no por observación, sino por reclusión, ¿no? Este cliente nos pide al año siguiente que le hiciésemos su casa en Madrid. En un contexto completamente diferente. Si antes estábamos en el campo castellano, ahora nos encontramos en el centro del barrio de Argüelles, en pleno zona de ensanche de Madrid, el conocido Plan Castro, ¿no? Nuestra versión un poco pequeña y angosta del ensanche barcelonés, pero que al igual que lo que luego fue el ensanche, las manzanas se han ido colmatando con una serie de estructuras de grandes naves que a día de hoy son muy difíciles de transformar, porque son muy difíciles de poderles cambiar el uso, ¿no? Y acaban relegadas o a supermercados, gimnasios o aparcamientos, ¿no? Esto había sido un aparcamiento y fue construido como aparcamiento en el año 43, ¿no? Entonces se decide
comprar esta nave, después de haber hecho un estudio en el que pudimos demostrar que el ayuntamiento nos iba a poder permitir la tramitación al uso de vivienda. Ahora mismo estamos en ese trámite de la licencia, y convertir esta nave en un espacio habitable, ¿no? Entonces, a la hora de elegir las tipologías, hubo dos tipologías para que nosotros eran clave, ¿no? Por un lado, la nave artista, ¿no? Con esta imagen de Andy Warhol en el Factory, ¿no? Un espacio libre de creación, informe, en el que la arquitectura en realidad es casi inexistente, porque al final lo que está haciendo es encapsular una serie de actividades y de objetos y que digamos, van como populando el espacio, versus una zona mucho más tranquila, en este caso como la tipología del monasterio, del claustro, que nos permitía generar, digamos, casi como dos condiciones, ¿no? Una mucho más social, más lúdica, más pública, a otra muchísimo más íntima y más reflexiva, ¿no? Que al final pues también nos organizaba la dicotomía clásica de espacio público, espacio privado de una vivienda, ¿no? Entonces, esta es la sección de la nave. El cliente nos pide, y esto es requerimiento suyo, que creemos una segunda planta en el que poder organizar esta parte pública con esta parte mucho más privada. El ayuntamiento nos dice que no podemos ampliar edificabilidad y que, por lo tanto, que si vamos a añadirle edificabilidad a creando esta segunda planta, tenemos que restársela de otro sitio, ¿no? Entonces, nos pareció conveniente restársela puntualmente del perímetro de este anillo de aparcamientos de una sola planta en torno al espacio central, que también nos permitiría más tarde poder generar unos patios con los que meter luz en las plantas bajas y poder organizar los dormitorios, ¿no? Esa es la maqueta del proyecto, en el que se entiende muy bien, ¿no?, que ya el proyecto de por sí, el espacio, tiene una estructura muy marcada, muy ordenada, ¿no?, que lógicamente hemos seguido y que hemos potenciado, ¿no? Una estructura bastante bonita. Se hizo mucho proceso en maqueta, muchas pruebas. El mundo de la maqueta para nosotros es bastante importante. A veces no lo hacemos tanto como querríamos, pero en este caso sí nos ha ayudado, ¿no? Entonces, al final lo que se organiza es una planta relativamente convencional de una serie de espacios, bueno, de dormitorios en el perímetro de la vivienda, con un gran espacio central donde poder estar con la familia, con una zona de biblioteca y de estancia para ellos, ¿no? Que tiene una cantidad de libros importante, ¿no? Con una planta alta mucho más diáfana, en el que se mantiene el dormitorio de los padres y una zona pública conectada a una serie de terrazas y patios que van ocurriendo alrededor de la nave central, y que lo que permite, como decía antes, es poder meterle luz natural, iluminación y ventilación a las plantas bajas, al tiempo que liberamos edificabilidad para el proyecto, ¿no? 10 años antes de que se construyese esta nave, en el año 43, en 1933, Joaquín Vaquero Palacios, conocido arquitecto asturiano, muy conocido por haber hecho varios proyectos de centrales hidroeléctricas en Asturias, muy expresionistas, ¿no? Regresa a la ciudad de Oviedo después de una estancia en Estados Unidos y construye su primer edificio en la ciudad, en el número 74 de la calle Uría, que es la calle principal de la ciudad que conecta el Parque de San Francisco con la estación de Renfe al fondo, ¿no? Este proyecto, que es un proyecto ahora mismo que está en proceso, está en una fase bastante compleja. Nos damos cuenta que cuando nos metemos en proyectos más grandes, los proyectos se empiezan a complejizar y tu labor va mucho más allá simplemente de simplemente diseñar, sino otra vez más abarcar toda una serie de procesos que son mucho más previos al momento del diseño, ¿no?
Este es el edificio de la calle 74, un edificio muy bonito, perfectamente cúbico, de 18 metros de ancho por 18 metros de alto por 18 metros de profundo, compuesto por una serie de un edificio racionalista, bastante correcto, ¿no? Todavía no había llegado a la experimentación y mezcla con las influencias asturianas de décadas posteriores, ¿no? Venía muy influenciado por su estancia en el extranjero, ¿no? Pero que desgraciadamente es un proyecto que está aquí. Ese es el edificio, ¿no? En una fotografía aérea de los principios de los 2000. La propiedad anterior, por desidia y por falta de medios, no es capaz de mantenerlo. Entonces el edificio empieza a deteriorarse, se empiezan a filtrar aguas en la cubierta, la estructura empieza a peligrar, consigue mantener a salvo la fachada hasta que llega un momento en el que la fachada se viene abajo. Si le preguntas al ayuntamiento, ellos te dirán que la tiraron, pero esto ya a decidir por cada uno. Hasta que el solar queda vacío en el año 2015-16, convirtiéndose en una de las, digamos, heridas urbanas en la ciudad más importantes, ¿no? No solo por la historia y el patrimonio de semejante edificio, que igual a lo mejor no es el mejor edificio de Baquer, porque es un edificio de bastante interés arquitectónico, al menos como en el patrimonio arquitectónico regional, y que 10 años más tarde una nueva propiedad adquiere el solar para edificar allí un nuevo edificio, ¿no? Es un proyecto complejo, como digo, porque por un motivo, ¿no? Y es que en la ficha urbanística el edificio sigue existiendo. Entonces, digamos, el señor ha muerto, pero a nivel legal sigue vivo, ¿no? Entonces le siguen pasando el IBI, ¿no? Entonces, claro, a ojos legales ese edificio está ahí, ¿no? Y cuando hablamos con el ayuntamiento ellos nos hablan de ampliación, y siempre les digo que no tenemos nada que ampliar porque directamente no hay edificio, ¿no? Pero cultura y patrimonio nos dicen que estamos ampliando el edificio, ¿no? Y que debemos de reconstruir el edificio que había, pero no replicarlo, porque si lo hacemos demasiado exacto es copia y no se pueden copiar, pero si nos alejamos de la referencia lo estamos interpretando demasiado, ¿no? Entonces ahora mismo nos encontramos en un momento bastante peculiar en el que esta fachada urbana de la calle Uría queda totalmente vacía, un edificio que había quedado muy bajo porque los edificios de alrededor están actualmente fuera de ordenación, son demasiado altos, ¿no? Y que por lo tanto es difícil, digamos, encajar este alzado de la fachada a día de hoy, ¿no? Manteniendo la volumetría actual, ¿no? Pero que como que digo, nos piden que haya algo arriba en el que el edificio potencialmente se pueda ampliar, porque es lo que la ficha urbanística nos dice que se puede hacer, pero con sus limitaciones, ¿no? Entonces, ahora mismo nos encontramos en un proceso bastante peliagudo en el que estamos diseñando con el ayuntamiento y diseñando con patrimonio a la vez, ¿no? Si este es el edificio original de Baquero, todas las propuestas que veis son diferentes variaciones y versiones, de las más convencionales a las que menos, en las que les hemos ido mostrando al ayuntamiento lo que podríamos hacer a medida que el ayuntamiento va reaccionando y nos va diciendo qué les parece bien y qué les parece no, ¿no? Un absoluto caos y Cristo, ¿no? Pero que es interesante como arquitecto y como joven arquitecto entender que muchas veces las cosas no son tan fáciles como llegar, estudiar la normativa urbanística y diseñar, ¿no? Y que al final hay mucho del proyecto que vendrá dado por todo este proceso con la administración en el que vamos decidiendo qué se va a hacer, porque como no hay precedente de edificar un edificio que legalmente ya está edificado pero que debemos de reconstruir y al mismo tiempo ampliar, pues todo esto implica que el proceso es casi más importante que el resultado final, ¿no? Y por último, a 30 minutos de esta parcela se encuentra el barrio de Somío. El barrio de Somío es un barrio residencial a las afueras de la ciudad de Gijón,
un barrio bastante peculiar, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa muy peculiar de los suburbios asturianos, y es que urbanísticamente se acercan mucho más a lo rural que a lo puramente suburbano, ¿no? Con calles estrechas, los cables vistos, ¿no? Digamos, un urbanismo que no ha sido planificado y que ha ido ocurriendo de forma, digamos, orgánica con el paso de los años, y que ahora, lógicamente, las administraciones quieren regular y quieren controlar, ¿no? Entonces, es en este entorno del barrio de Somió, que se encuentra aquí, no se lee muy bien, ¿no? Pero que se encuentra a las afueras de lo que sería la ciudad principal de Gijón, nos piden construir una casa para una clienta arquitecta, pero que no vive todo el año en España, y que quiere una casa para cuando vas a España de vacaciones, para alquilar y para su familia, ¿no? Entonces volvemos a la problemática, a la tipología. ¿Qué tipologías estudiar y aplicar en este proyecto, ¿no? Como digo, leyendo el contexto, al final esas tipologías se aplican leyendo el contexto. Es el contexto el que te dice qué tipología debes utilizar, ¿no? Para nosotros queríamos evitar vamos a decir, una imagen excesivamente residencial, porque entendíamos que el contexto no nos lo estaba pidiendo, ¿no? Y que la casa debía aunar dos tipologías clave. Por un lado, la casa mariñana, una casa vernacular de la zona de Gijón, organizada en una sola planta, extruida, con un espacio central a modo de porche abierto, que separaba por un lado el espacio productivo, el yagar y el almacén, del espacio reproductivo, ¿no? La vivienda, el espacio doméstico, ¿no? Y que debíamos, en nuestro entendimiento, aunar con otra serie de construcciones que se encontraban en la zona y que estaban mezcladas con chalés que muchos podríamos entender como residenciales, ¿no? Que eran estas construcciones de galpones agrícolas que pululan, digamos, en los alrededores del barrio de Somió, y que forman parte también como del imaginario visual y colectivo del contexto, ¿no? Entonces se desarrolla una vivienda de una sola planta, con un gran y probablemente sobredimensionado porche central que organiza dos estancias, por un lado la vivienda, y por otro lado una zona recreativa para los padres de la clienta, que de una forma, digamos, velada, eran también clientes del proyecto, ¿no? Puesto que ellos necesitaban un espacio para poder invitar a sus amigos a tomar unas tortillas en los fines de semana, ¿no? Pero que ellos jamás dormirían en la casa, porque ellos luego se irían a dormir a su casa, en su piso del centro de Oviedo, de Gijón, ¿no? Pero que necesitarían este espacio recreativo, ¿no? Entonces, al final, la Casa Mariñana nos permite, digamos, organizar estos dos programas, estas dos estancias, de una forma bastante eficiente, ¿no? En un terreno muy complicado, en pendiente, con una calidad del terreno bastante mala, porque el terreno solía ser una antigua escombrera. El firme estaba muy irregular, por lo que decidimos colocar la casa sobre un sistema de pilares en el que salvamos el terreno, pero también impactamos sobre él lo mínimo posible. Una casa muy sencilla, a dos aguas, con un espacio interior bastante controlado, ¿no? La casa se desarrolla así. En ciertos momentos la casa está muy elevada sobre el terreno, en otros momentos prácticamente lo toca, con un espacio, digamos, muy abierto, el recreativo, con unos grandes galpones que miran a la bahía de San Lorenzo en Gijón, y que decidimos prefabricar. El proceso de la prefabricación fue un proceso absolutamente fascinante. Encontramos un taller cercano a 20 minutos de la parcela que decidió sumarse a este reto de fabricar la vivienda en una serie de módulos, que nos permitió, por una parte, agilizar los tiempos,
pero también dar respuesta a una situación que se encuentra en muchos lugares de provincia, y es que directamente no hay mano de obra suficiente para poder responder a la demanda de vivienda y de obra nueva en la zona, ¿no? El resultado es una casa que desde lo lejos, más que querer ser casa, quiere ser galpón, una casa que no quiere ser residencial, quiere ser otra cosa, ¿no? Pero que sus formas arquitectónicas, ¿no? Derivadas de su tipología, nos llevan a otro sitio, ¿no? Pero que si lo observamos desde un punto mucho más cercano, encontramos una serie de elementos que podemos reconocer del contexto local, rural, ¿no? Como son los grandes portones correderos, las mallas metálicas, las chapas mini ondas, una serie de elementos constructivos que van, digamos, acompañando la tipología y la van constantemente reforzando, ¿no? En este momento en el que la vivienda se eleva y flota sobre el terreno de una forma delicada, ¿no? Con esta entrada como de la casa mariñana, resuelta con un panel de trames que permite también que entre la luz debajo de la casa, ¿no? Detalles concretos, ¿no? Como estas escaleras de tramex, el canalón de chapa plegada, bueno, toda una serie de lenguajes que contrastan con un mundo interior mucho más calmado, vamos a decir, mucho más amable, mucho más neutro, ¿no? En el que al final, digamos, la potencia tipológica se mantiene en el exterior, ¿no? En cómo la casa se presenta en su contexto y cómo él es capaz de encajar en ese lugar con un interior mucho más limpio y sosegado, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, que no te las di. Se me olvidó. Gracias por venir y por la conferencia. ¿Alguna pregunta? ¿No tengo alguna pregunta? Va. ¿Cómo están todas arriba? Bueno, pues nada, como siempre, que te pregunten, que los más tímidos te preguntarán arriba todas las cerveza. Le damos la pregunta. Ah, bueno, vale, gracias. Bien. Bueno, en esta se ha visto, ¿no? Esta especie de edición constante, ¿no? Este valor que le das a la imagen y al mensaje, ¿no? Para ti la imagen en sí también es arquitectura, es decir, te has explicado también desde la web, desde la creación de la ON Foundation y una especie como de ¿cómo le llaman? Curiosidad, ¿no? Despiertas como curiosidad porque enseñas poquito, ¿no? Vas a poquito, el estudio, un trocito, no sé qué tal, vas lanzando, cuidas mucho, ¿no? Los feeds de Instagram, los posts, los tal. ¿Qué importancia, o sea, cómo sopesas eso, ¿no? Sí. ¿Qué importancia le das a la imagen? Porque hay toda esta narrativa detrás que hasta en el último vídeo, ¿no? Ayuda a entender, ¿no? optimizar todo lo que haces, ¿no? Es importante, está claro. No le doy más importancia de la que tiene.
Creo que en el momento en la sociedad como de la sobreinformación en la que vivimos, saber qué información compartes y qué no es más importante que nunca. Y te permite también operar, a mí por lo menos me permite operar con una cierta tranquilidad de poder compartir aquello que es lo que me interesa, ¿no? Porque al final eso es la comunicación, ¿no? El enseñar ciertas cosas y ciertas cosas que quiero que la gente vea y otras cosas que no, ¿no? La imagen en absoluto es un generador de proyecto, en absoluto. Creo que quiero pensar que hay un rigor en lo que hacemos que va mucho más allá de lo que las cosas parecen, ¿no? Sino que luego las cosas también tienen que ser y funcionar y estar bien construidas, y hay un entendimiento de la técnica y de la construcción que a veces se muestra y se evidencia, en otros muchos casos se oculta, para conseguir, a lo mejor en ese caso sí, una cierta imagen, ¿no? Pero una imagen que va implícita de una realidad constructiva que es inherente, ¿no? Y que nunca dejaría que el proyecto fuese simplemente desarrollado exclusivamente a través de la idea de la imagen, ¿no? Pero imagen como comunicación, sí, creo que es una labor importante, y que a mí por lo menos me permite poner el foco en aquello que me interesa y que la gente entienda las cosas que me interesan, ¿no? En un momento en el que hay muchísimas cosas, ¿no?, por entender, y que a veces son hasta sobrecogedoras, ¿no? En este mundo del constante swipe, comisariar o curar lo que explicas te da mayor control y agencia sobre tu propio trabajo, ¿no? Me he quedado como... ¿Se oye? Pensando en la parte del inicio de la presentación, cuando has hablado de un estudio que va a durar 10 años, un estudio joven que va a durar 10 años, y como si se tarda 4 en hacer que sea rentable, y muchas veces un proyecto de arquitectura puede durar 6 años sin problema, ¿cómo se acaba? Es decir, has dicho que igual se transforma, pero es que no puedo dejar de pensarlo, porque es que 10 años es tan poco en arquitectura. Sí, a ver, está claro que hay algo... Hay parte de valores y parte de provocación, está claro. Es decir, ahí es una forma también de abrir una conversación y de abrir un debate, que a mí por lo menos me parece interesante, ¿no? Y de una forma como de también desprejuiciar nuestro propio trabajo, ¿no? Y de intentar, al menos en mi caso, ¿no? Hablo puramente de mi experiencia profesional, ¿no? De alejarme de una actitud, digamos, megalómana y excesivamente egocéntrica de la figura como del arquitecto, del estudio de arquitectura, como productor de algo así como relevante, ¿no? Y que en cierta forma el decir de una forma muy radical y muy provocadora, en 5 años esto desaparece, ¿no? Esto se cierra, me permite también quitarle como peso a lo que hago, ¿no? Hay siempre como varias preguntas, hay varios como comentarios que se repiten muchas veces cuando hablo de esto, ¿no? Uno de ellos es como la cosa del tic-tac del reloj, ¿no? De, oye, ostras, solo te quedan 5 años, ¿no? Yo lo veo al contrario, ¿no? Digo, qué libre, qué ligereza tengo encima de los hombros, porque en vez de tener el prospecto de toda una carrera profesional encima de mis hombros con la que tener que operar, tengo la ligereza de poder simplemente saber que en 5 años esto ya está, ¿no? Entonces me permite también como trabajar mucho más
mucho más rápido y con mucha menos presión, ¿no? Pero lógicamente la otra pregunta que siempre me hacen es, oye, si el último día consigues el encargo de tu vida, dices que no porque vas a cerrar, pues lógicamente pues la respuesta sería no, ¿no? Pues entonces el estudio tendría que convertirse en otra cosa, que tendría que responder a ese encargo, que mutaría a otra cosa. Es decir, la parte como del estudio cierra es donde es la provocación, ¿no? Pero al final lo que se intenta es entender que el estudio va a cambiar y que el estudio ya está cambiando y que por lo tanto una misma estructura no puede responder a un contexto completamente diferente, ¿no? Y yo no sé a dónde me va a llevar eso, si tengo una serie como de, aunque dice Mariona, ¿no? Sé a dónde voy, voy con una brújula, sé que voy como al noreste, no sé muy bien dónde, pero voy como, ¿no? El barco lo voy navegando hacia allá. No sé a dónde estoy yendo, pero va como hacia allá, ¿sabes? Me he perdido. ¿Eh? Claro, y pues acabarán y lógicamente se tendrán que acabar, es decir, no se tendrán que acabar, no hay una... También me pregunta de, oye, me voy al campo, pasados 10 años me voy, cierro todo, me escapo y me voy con las ovejas al campo, pues digo, oye, pues me preguntas a día de hoy, pues te diría que seguramente no tiene pinta, pero igual me da la pájara y digo, a tomar por saco, ¿qué hago yo aquí pegándome estas palizas, ¿no? Y pues me voy a Asturias a vivir feliz y a olvidarme de todos estos líos y estos rollos, ¿no? Te permite como el echar para atrás y reevaluar un poco lo que estás haciendo, más que como esta cosa de ir en automático y trabajar y trabajar y trabajar, y llega un momento dado en el que como que miras atrás y te das cuenta un poco de lo que has hecho, ¿no? Esto es el contrario, en vez de ser retrospectivo es como proyectivo, ¿no? Te haces un plan hacia el futuro y es un plan que lo puedes ir ajustando, que lo puedes ir moldeando y que lo puedes cumplir, lo puedes descumplir, ¿no? Pero que sí que hay una intención de que pasado ese tiempo el estudio se convierta en otra cosa en base a los valores que haya dentro de aquí a 5 años, que es cuando me los empiezo como a plantear, ¿no? Que hasta ahora la verdad que ni me lo he planteado, ¿sabes? Que son arquitectos y no arquitectos. No son sabios. ¿Qué hacéis? ¿De qué manera? No son sabios, les encantaría que les dijese que son sabios. No, son gente cercana a mí, son amigos, son arquitectos, son empresarios, son gente del mundo del urbanismo, gente cercana que entiende el trabajo que hago y que hacemos y que digamos es una forma como de sacar fuera de nosotros mismos el valor de nuestro trabajo, ¿no? Y que sean otros los que evalúen y digan si el trabajo es válido o no, ¿no? ¿De encuentros y de charlas y discusiones o como de proyectos en común? ¿El qué, perdona? O sea, como la colaboración es No, es gente ajena a la que una vez al año se les manda un PDF con el informe del año, que es una cosa súper común en el mundo de las empresas, ¿no? No estamos inventando nada. Otra vez como mi interés como de revertir un poco estas cosas como corporativas aplicadas a otro mundo, sacarlas del contexto y aplicártelas a ti mismo, que se generan situaciones interesantes, ¿no? Pero que a lo mejor en un mundo mucho más business, todo esto que estoy contando sorprendería como muy poco, ¿no? Yo quisiera darte las gracias porque realmente ha sido muy refrescante escuchar y ver las cosas que nos has presentado y la idea de construir el altillo a base de vaciar los laterales, la idea de la matriz indiferenciada que muchos arquitectos locales usan en sus proyectos, algunos de los nuevos realistas que hemos visto todos publicados en muchos sitios, ¿no? Me ha hecho mucha gracia que en inglés llaméis o llaman FFF a la Family, Fools and Friends, sí. Porque aquí les llamamos PPP, no sé si lo sabes, ¿no? Putas, pobres y parientes. Porque en definitiva son siempre con los primeros con los que empezamos a trabajar los arquitectos con el mismo resultado, que es que no te pagan, ¿no? Entonces entiendo muy bien esos 3 primeros años sin facturar, porque a todos nos han pasado. Lo que pasa es que uno ya los ve muy lejanos, ¿no? Muy lejanos. Sí. Nada más, solamente darte las gracias. Gracias. Te lo agradezco. Hola, Eduardo. Bueno, gracias por la charla. Solo hace una referencia a la presentación de Mariona, ¿no? Yo creo que ha sido de las más precisas y las más claras o clarividentes, ¿no?
de algo que es evidente, ¿no? Es un ciclo que ha escogido Moisés, David de muy jóvenes, ¿no? Y al hacer este comparativo, es un poco más joven que nosotros, Mariona, pero en el fondo yo creo que compartimos más o menos la misma generación, que sería la generación, si tú que estás en Madrid, sería la de Federico Soriano o la de Eduardo Arroyo y tantos otros, ¿no? Que dan clases en la CHAM. Claro, lo ha explicado muy bien, ¿no? O sea, ha sido sacar músculo a través de los concursos, los Europanes, algo que hubo un momento, ¿no? Hace como 10 años, seguramente cuando tú a lo mejor estabas en Estados Unidos, no sé, o estabas acabando la carrera, que en el máster habilitante seguíamos vendiendo que había que hacer Europanes, ¿no? Al acabar, y que en el proyecto final de carrera era algo que tenías que ir pensando. Y un alumno, una alumna nos dice, ¿por qué nos habláis de concursos? Es algo que no nos interesa, ¿no? Es la última vez que hice referencia, o sea, hace 10 años me di cuenta que algo había cambiado, ¿no? La generación, necesitas darte cuenta de algo, y a lo mejor la presentación de Mariona, algunos de nosotros, también a Octavi, que más o menos es de mi edad, ha visto que hay una manera de operar, ¿no? Diferente. No sé si porque en Madrid hay menos concursos que aquí, ¿no? Algo que nuestros compañeros no lo dicen, pero bueno, ha habido el de Cuelgamuros, hay el de los nuevos ministerios ahora, no sé. Sí, pero nacionales, ¿no? Coinciden, bueno, que están en Madrid. Concursos de ideas que a lo mejor aquí no hay tanto, porque todo es con solvencia y muy restringido, muy apañadito. Bueno, no lo sé, no, o sea, no es tanto una pregunta como un comentario a partir de esta presentación, que ha sido provocadora, ¿no? Y a lo mejor tu generación enlaza con la de tus abuelos, ¿no? O sea, dicen aquello que entre abuelos y nietos hay una relación porque el hijo reacciona frente a lo de los padres. A lo mejor vosotros habéis reaccionado frente a ese músculo que sacábamos como jamón, ¿no? Casi sin pensar, y ¡fa!, ¿no? A los 30 y pico de años ganabas un palacio de congreso y venga, ¿no? A por ello, ¿no? Y en cambio, a lo mejor, algo que yo también vi en Nuno Melo, ¿no? En la primera, que me sorprendió, que dije, o sea, hacía tiempo que no había una conferencia de alguien que nunca ha hecho concursos, ¿no? O sea, el ciclo anterior de Europa sí que ya se veía, Baukunst, esta gente los hacen, ¿eh? Pero es una práctica como muy delicada, ¿no? Que a lo mejor que sí que retrocede a aquella práctica de los años 70. Es algo que estaba Elías Torres por aquí, ¿no? Que en mi caso es un referente porque trabajé y tomé clases con él, y se lo comenté, claro, y me dice, pero Jaime, pero ¿para qué hay que hacer concursos? Me dice Elías, ¿no? Casi es lo mismo que me dirías tú ahora, me imagino, ¿para qué hay que hacerlos, no? Y al final, con esta práctica, pues yo disfruto y yo desarrollo todos los intereses que tengo, ¿no? En la cabeza, y no necesito aquello, ¿no? O sea, es una actitud consciente, ahora sí que va la pregunta, es una actitud consciente, es una actitud derivada de la falta de oportunidades, es algo que realmente la situación ahora es similar a aquella de los años 70, que sí que había concursos, pero bueno, no era una cosa internacional así, o por sistema que la administración licitara todo, absolutamente todo a través de concursos, es algo que no existía en aquella época y que ahora se produce una cierta simetría extraña, especular respecto a los años 70. Sí, la respuesta es sí, sí a todo. Sí, a ver, muchas cosas, ¿no? Coincide que provengo de una generación que en el que el concurso se ha visto a cuentagotas, que trabajo en una ciudad en la que prácticamente no hay concursos para nada, que lo de la Casa de Arquitectura, pero bueno, que es un concurso que ha sacado el Ministerio, coincide que están aquí en Madrid de chiripa, ¿no? Pero no hay concursos en Madrid, también es por a lo mejor unos motivos por los que no hay esa cultura. Al final uno mama lo que tiene y es cierto que yo personalmente me siento un poco conflictuado con el concurso, ¿no? Tengo un poco como de, no sé si amor-odio, pero no consigo como posicionarme. Es cierto, sé que el concurso nos daría la posibilidad de pegar un cambio de escala más rápido que lo que iríamos ahora, que es un crecimiento muy orgánico, ¿no? De un proyecto sale otro proyecto, que sale dos proyectos, que sale otro proyecto, etc. Y vamos creciendo. Pues hace 5 años hice una reforma de 50 metros cuadrados, pues ahora estamos con varios edificios de viviendas y ha ocurrido de forma orgánica. Que el concurso nos habría a lo mejor dado ese salto, digamos, hacia adelante, al menos en escala, no de proyecto, no tiene por ser escala de estudio, más rápido, ¿no?
Pero sí es cierto que al final la modalidad del concurso, que hemos presentado muy pocos y siempre han sido bajo como preselección o por invitación remunerados, la lógica del concurso para mí es totalmente, es decir, yo estoy totalmente en contra. Es decir, yo pongo mi valor, pongo mi trabajo, pongo mis horas para que tú luego decidas si son válidas o no, pues es una modalidad que es, si lo piensas en cualquier sitio, es absolutamente falta de ética, ¿no? Punto. Que lo hacemos porque nos permite, pues eso, ya tampoco quiero entrar en el mundo como el debate de los concursos, que es infinito, ¿no? Pues mayor frescura de proyectual, se pueden llegar a unas soluciones que si el mero encargo privado asignado no te daría, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que lógicamente tiene sus beneficios, pero que a nosotros nunca nos ha interesado y que por pura como escala de estudio, es decir, ahora mismo es que no tendría ni la capacidad como de paralizar el estudio durante un mes para dedicarme a hacer un concurso. Es que no tengo ni el personal ni el dinero como para hacer algo así, porque los proyectos y los clientes te exigen también un nivel de atención bastante grande, ¿no? Te reconozco que intenté presentarme el concurso de la Casa de Arquitectura, pero que es espero que el Ministerio no vea este vídeo, ¿no? Pero que es un concurso totalmente engañoso, porque no es un concurso de la Casa de Arquitectura, es un concurso de ordenación del área de nuevos ministerios, en el que luego, además, que es un lugar absolutamente complejo y terrorífico, que requiere de un concurso aparte, en el que luego, además, te piden que hagas una ampliacioncita en la parte inferior y tal. Es una cosa como velada, totalmente compleja, y que espero que lo gane alguien talentosísimo, pero que nosotros no teníamos la capacidad de armar un equipo tan grande para realmente hacer ese concurso en condiciones, ¿no? Y bueno, colgamuros ya ni te cuento, ¿no? Bueno, colgamuros. Pero entonces sí, es un poco eso, es todo. Es el contexto, es el tipo de trabajo, es la situación en la que nos encontramos, eso es mis valores personales, sí a todo. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O subimos y tomamos las cervezas y ya las preguntas? Bueno, gracias Eduardo, gracias Mariona.